El 14 de octubre de 2025 comenzó como un día cualquiera en Michigan. Pero en cuestión de horas, el mapa del narcotráfico internacional cambiaría para siempre. Dos operaciones simultáneas, ejecutadas con precisión quirúrgica, detuvieron más de 2.000 libras de cocaína y metanfetamina que se dirigían a Canadá. Una red entera, valuada en cientos de millones de dólares, fue destruida en un solo día. ¿Qué tan grande tiene que ser una operación para que el propio gobierno la llame el golpe más ambicioso en la historia del norte de América? La mañana transcurría con normalidad en el puente Ambassador de Detroit, una de las arterias comerciales más transitadas entre Estados Unidos y Canadá. Miles de camiones cruzan ese punto cada día, llevando productos agrícolas, materiales de construcción y suministros industriales. Nada hacía sospechar que entre ese flujo cotidiano se ocultaba una operación de narcotráfico a gran escala. Pero los agentes de la CBP, Aduanas y Protección Fronteriza, notaron algo distinto. El conductor, un joven canadiense de apenas 27 años, mostraba una inquietud que no coincidía con la rutina de un transportista experimentado. Su mirada evitaba el contacto directo. Sus respuestas eran breves, y cada pregunta parecía incomodarlo más. Durante la inspección primaria, el relato del conductor empezó a desmoronarse. Dijo que transportaba harina de avena proveniente de Wisconsin, pero los documentos presentaban inconsistencias y los sellos del cargamento no coincidían con los registros de salida. Los oficiales decidieron remitir el vehículo a una revisión secundaria, una decisión que, sin saberlo, estaba a punto de revelar uno de los hallazgos más significativos en la historia reciente de la frontera norteamericana. Cuando el camión fue sometido a escaneo y revisión manual, los agentes hallaron el verdadero contenido. Ocultas entre los sacos de harina se encontraban 17 cajas de cartón y 2 grandes bolsas de lona, cada una cuidadosamente sellada y disimulada con capas de polvo de avena para camuflar el olor. Al abrirlas, emergieron ladrillos de cocaína pura, apilados con precisión industrial. 158 libras de droga listas para cruzar hacia Canadá, con un valor estimado de más de 50 millones de dólares una vez procesadas y distribuidas. El descaro de la operación dejó atónitos incluso a los agentes más experimentados. No se trataba de un intento improvisado. Los empaques, los documentos y la ruta elegida mostraban una planificación meticulosa. Los investigadores concluyeron que el cargamento formaba parte de una red internacional que utilizaba productos agrícolas como fachada para el tráfico de estupefacientes. Una receta para el desastre, lo llamaron los agentes, haciendo alusión irónica al uso de harina como camuflaje. ¿Y tú? ¿Cuántos otros camiones crees que logran cruzar cada día con el mismo disfraz, pasando desapercibidos ante los ojos de un sistema que apenas comienza a entender la magnitud de su enemigo? Mientras los agentes en Detroit aún documentaban la primera incautación, otra operación paralela se desarrollaba silenciosamente al norte, en el puente Blue Water de Port Huron. A simple vista, era otro día más de tránsito pesado entre Michigan y Ontario. Sin embargo, detrás de cada vehículo que se acercaba al punto de inspección, había ojos entrenados, cámaras térmicas y algoritmos de detección, analizando cada movimiento. Los oficiales no estaban improvisando. Sabían exactamente qué camión esperaban, qué matrícula vigilar y qué patrón de comportamiento delataba a los contrabandistas. La orden era clara: ningún vehículo sospechoso debía salir de suelo estadounidense sin ser revisado a fondo. El camión que despertó la alerta parecía transportar productos químicos para limpieza industrial, pero los agentes notaron que el peso del vehículo era superior al que indicaban los documentos de carga.
Cuando los perros Knueve se acercaron, marcaron el remolque casi de inmediato. En cuestión de minutos, la escena se transformó. Luces encendidas, perímetro asegurado y un silencio absoluto mientras los oficiales abrían la compuerta trasera. Allí, apilados como ladrillos metálicos, 400 paquetes perfectamente envueltos revelaron su contenido: 972 libras de metanfetamina. La cantidad era tan grande que los propios agentes tuvieron que utilizar montacargas para retirar parte del cargamento. El hallazgo fue descrito por las autoridades como la mayor incautación de drogas en la historia del cruce fronterizo entre Michigan y Canadá. Su valor en las calles canadienses ascendía a decenas de millones de dólares, suficiente para abastecer redes enteras de distribución durante meses. Pero más allá de su valor monetario, el descubrimiento representó un golpe directo al corazón logístico del cartel. No se trataba solo de droga, era infraestructura, rutas, conexiones y confianza, todo desmoronado en cuestión de horas. Ese mismo día, 2 puentes separados por más de 100 kilómetros se convirtieron en el escenario de una sincronización perfecta entre CBP, ICE y Homeland Security. Mientras el primer operativo desmantelaba un envío de cocaína, el segundo interceptaba un cargamento de metanfetamina que formaba parte del mismo circuito criminal. No fue casualidad ni coincidencia. Fue el resultado de meses de trabajo encubierto, análisis de datos y cooperación binacional. Porque cuando la inteligencia, la tecnología y la precisión se alinean, lo que parece suerte se convierte en estrategia y los imperios criminales comienzan a caer. Durante semanas, agentes de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional habían seguido el rastro de algo que a simple vista parecía insignificante: pequeños desajustes en los manifiestos de carga, horarios inusuales de tránsito y camiones que repetían rutas poco rentables para el comercio legal. Sin embargo, los patrones no mentían. Los analistas de inteligencia comenzaron a conectar los puntos y descubrieron que estaban ante algo mucho más grande que simples contrabandistas. Se trataba de una red organizada que utilizaba la frontera norte como corredor alternativo para mover drogas desde el interior de Estados Unidos hacia Canadá, lejos del radar habitual que cubre el sur del país. El seguimiento se volvió cada vez más minucioso. Los agentes se disfrazaron de mecánicos, trabajadores de estación y hasta camioneros, recopilando información sin levantar sospechas. En varias ocasiones, observaron cómo los conductores se detenían en gasolineras rurales cerca del límite entre Macomb y St. Clair County, donde intercambiaban cajas o modificaban sellos de seguridad. Nada de eso aparecía en los manifiestos de exportación. Esa fue la prueba definitiva. Estaban consolidando cargamentos antes de cruzar la frontera. A partir de ese momento, la operación pasó de vigilancia pasiva a ofensiva táctica. El 11 de septiembre, cuando los relojes marcaron las 12:30 p.m., comenzó la fase final. Equipos en Detroit y Port Huron recibieron la orden simultánea de interceptar los camiones sospechosos. Todo debía hacerse sin disparos, sin alarma, sin margen de error. Los agentes sabían que detrás de esos 2 vehículos podía esconderse el corazón logístico de un cartel internacional. La coordinación fue impecable: drones en el aire, patrullas encubiertas en los accesos y oficiales listos para cerrar las rutas en cuestión de segundos. En cuestión de minutos, el cerco estaba completo. Cuando los oficiales abrieron los primeros compartimentos, el silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Cada caja, cada bolsa podía ser la pieza clave que confirmara meses de investigación. Y así fue. Una redada simultánea en 2 fronteras, 2 puentes y 2 camiones, todos conectados entre sí.
Puedes imaginar la adrenalina de esos agentes al saber que, al abrir un simple contenedor, estaban desmantelando el sistema nervioso de un imperio criminal que operaba bajo el disfraz del comercio internacional. Los camiones estaban modificados con compartimentos ocultos imposibles de detectar a simple vista. Los conductores habían sido entrenados con historias falsas y documentos perfectamente legales. No eran improvisados. Esto era una empresa criminal con logística internacional, sistemas de cobertura y coordinación de millones de dólares. Pero cometieron un error fatal: confiar demasiado en su propio sistema. Los federales ya estaban dentro, observando cada movimiento. ¿Hasta qué punto los carteles operan hoy como corporaciones globales, con jerarquías, rutas y presupuestos tan organizados como una empresa legal? Tradicionalmente, toda la atención se centra en la frontera sur. Pero mientras todos miraban hacia México, los carteles construyeron una autopista de drogas hacia Canadá. Michigan se convirtió en el punto ciego perfecto. Miles de camiones cruzan cada día sin levantar sospechas. Ahora, con esta operación, las autoridades demostraron que la vigilancia también debe mirar hacia el norte. La tecnología de escaneo, los algoritmos de detección y la cooperación con Canadá ahora transforman la frontera en un muro digital, impenetrable. Ya no hay margen para la suerte, solo estrategia. En total, más de 2.000 libras de drogas fueron incautadas y varios sospechosos quedaron bajo custodia. Una sola jornada que golpeó al corazón de una red binacional. Cada incautación como esta representa miles de vidas salvadas, familias protegidas y comunidades libres de veneno. ¿Crees que Estados Unidos debería reforzar todos sus cruces fronterizos del norte con la misma intensidad que los del sur? ¿O esto fue solo un mensaje de advertencia a los carteles que creían tener el control? Si te impactó esta historia, suscríbete, deja tu like y comparte este video. Porque cada operativo como este demuestra que la verdad no se esconde. Solo espera el momento exacto para ser descubierta.